transformador, Señor, entre en nuestras vidas. Padre, hemos pasado por momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de calamidad, Señor, pero creemos y reconocemos que tú tienes todo bajo control, Señor. Por eso, Padre, quiero pedirte que seas con cada familia, con cada persona que está escuchando esta transmisión, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, porque necesitamos ahora más que nunca la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, en esta mañana hay muchos pedidos de oración, muchas personas que están pasando por momentos y situaciones difíciles. Pero Padre, tu palabra dice en Daniel 12:1 que en aquel tiempo de angustia, en aquel momento difícil, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Señor, que Jesús sea levantado en esta mañana en cada corazón, en cada hogar, en cada familia. Que Jesús sea el centro de cada matrimonio, de cada familia, de cada hogar y Padre, de cada persona que está ahora pasando por una enfermedad, por algún momento difícil, que Jesús sea presentado y levantado en esa persona, en esa familia. Señor, damos gracias porque tú estás pendiente de nosotros. Ahora, Señor, quiero mencionar algunos nombres por los cuales han pedido oración, por los cuales están necesitando de tu presencia, Señor. Padre, nosotros reconocemos que nada podemos hacer sin tu presencia, Señor. Por eso, Padre, quiero comenzar orando por Erika Altamirano. Tú sabes su condición, tú conoces cada uno de sus problemas, Señor. Yo quiero pedirte por ella, para que seas tú obrando en ella, Señor. También por la familia de Cristian Cedeño, que también seas tú, Señor, dándoles bendición, que seas tú, Señor, dándole protección y sobre todo, Señor, dándoles el ánimo que necesitan. Señor, también te pedimos por cada uno de los que trabajan en el Hospital España, Señor, cada médico, cada doctor, Señor, que seas tú, Señor, protegiéndolos, que seas tú, Señor, dándoles el equipo de protección adecuado, que ellos puedan no solamente confiar en la medicina, sino que ellos puedan confiar en el poder divino de Jesús. Señor, que ellos puedan tener tu sabiduría para que puedan hacer las cosas guiados por ti, Señor. Padre, también te pedimos por María José Ramírez, que ella ha pedido oración, Señor. No sabemos cuál es su condición, su situación, pero Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes por lo que estamos pasando, por lo que están pasando las personas. Por eso, Padre, quiero ponerte a estas personas en tus manos, Señor. Tenemos también a Laura Sandoval, Ramiro Delgado, Esperanza Cisnes, Señor. También te pedimos por la familia García, Señor. Padre, sé tú dándonos el alivio que necesitamos. Señor, en esta mañana queremos pedirte de todo corazón que mores en nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos el consuelo y la liberación que necesitamos. Quita la angustia de nuestras vidas y danos el gozo de la salvación en Jesucristo, Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, familia, Dios les bendiga. Quiero decirles que en esta mañana hay una pregunta interesante. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la luz del mismo soberano, es la carta del arcano y la espada de Jesús, vivo espejo de la cruz, manantial de vida y ciencia, libro de mundial influencia que al leerlo con fruición purifica el corazón y alumbra la conciencia. Libro eterno, libro santo, libro de gloria inmortal, es su origen celestial y de Dios sublime canto. Habla de risa y habla de llanto, habla de gozo y tristeza. Dios en ella nos expresa su poder y santidad, de su ser la eternidad y de su amor la grandeza. El mismo Dios es su autor, aunque muchos lo escribieron, inspirados todos fueron del más vivo y santo ardor.
Ruth nos habla del amor en tierna y bella canción y nos causa admiración de Daniel sus profecías. Y si llora Jeremías, ríe el sabio Salomón. ¿Quién es ese que deshuella por tener ardiente celo, por parecer que del cielo robó el fulgor de una estrella? ¿Quién es? Porque en su lengua bella habla tanto del Mesías y tiene en sus profecías de cadencioso y angélico. Es el profeta evangélico, el visionario Isaías. Y ese anciano venerable que conduce a Israel a la tierra donde la miel es tan rica y saludable, ese ser infatigable, jamás dado a la doblez. Oh, decidme Biblia quién es, donde su nombre se esconde y el Pentateuco responde, el victorioso Moisés. 3 epístolas tenemos que San Pablo nos legó, doctrinas allí escribió que con gozo y aprendemos. Cuántas veces la leemos nos llenamos de emoción y se siente el corazón con deseos de vivir vida santa y así ir a la célica mansión. Este cántico sublime, este poema de amor, tiene por tema al Señor, quien con su sangre redime a cualquiera que aproxime su dolido corazón. Ella nos da la razón de que el hombre necesita de la dádiva bendita para obtener el perdón. ¡Oh, qué libro tan perfecto! ¡Oh, qué libro tan hermoso! Cúmplelo y serás correcto, léelo y serás dichoso. Sus letras destilan gozos, su mensaje es el amor, es la joya del Creador, del invicto Jehová. Siempre ha sido y siempre será de los libros el mejor. Buenos días, familia, gracias. Hermoso poema, ¿verdad? Dedicado a la palabra de nuestro Dios, la Biblia. Y es que nosotros no podemos ignorar que en la Biblia se encuentra toda la respuesta a todas nuestras preguntas. Hoy comenzamos con el tema número 4 del libro Esperanza, cómo vivir en un mundo destrozado. Y tiene como título Prosperar en los momentos más difíciles de la vida. Pero yo lo he llamado también el equipo de protección poderoso. Sabes, a lo largo de estos 2 años que estamos ya por terminar viviendo con un virus, con una pandemia que nos ha cambiado por completo la vida, nosotros hemos visto que millones de personas han sido infectadas y miles han fallecido debido a la pandemia de la COVID-19. Pero durante todo ese periodo, familia, nosotros tenemos que entender que los médicos y los profesionales de la salud, siempre que asistieron a algún paciente con este virus, tuvieron que tomar algún equipo de protección personal. Y este equipo está conformado por mascarillas o cubrebocas, lentes, también máscaras faciales, guantes, un montón de accesorios que era para protegerse de no ser contagiados. Pero quiero decirles que hubo un momento donde a nivel mundial se agotaron estos equipos. Se agotaron y entonces la gente buscando por todos lados mascarilla, buscando, incluso hasta comenzaron a fabricar sus propias mascarillas. ¿Cuántos de nosotros hicimos una mascarilla? ¿Cuántos de nosotros hicimos una máscara facial? Yo recuerdo que yo hice esas máscaras faciales para trabajar, para no dejar de asistir al trabajo, para no dejar de asistir a la iglesia, para no dejar de asistir, porque necesitamos estar en movimiento. Pero sabes, quiero decirte que es crucial que nosotros tenemos que entender que necesitamos un equipo de protección más poderoso que un cubrebocas, que una máscara facial, que guantes. Por eso quiero decirte que aparte de la COVID-19, hay otro virus más mortal, más letal, que de ese sí necesitamos nosotros tener este equipo de protección. Por ejemplo, que nosotros hemos venido hablando durante estos 4 días del virus del pecado. El pecado es lo que nosotros quizás no lo vemos así en su naturaleza, no lo podemos ver directamente, pero el pecado
está en nosotros porque nosotros traemos ese virus. Desde que Adán y Eva pecaron, nosotros traemos ese virus. Pero no significa que nosotros tenemos que vivir pecando. Por eso el Señor nos ha dado a nosotros un equipo de protección poderoso. ¿Y cuál es ese equipo de protección poderoso? Bueno, nosotros promovemos, familia, lo que es el estudio de la palabra y la oración. El Señor nos ha dejado en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 12 en adelante, dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos un equipo de protección poderoso que el Señor nos confía a nosotros para que nosotros podamos usarlo. Dice allí en el libro de Efesios capítulo 6 versículos 11, vamos a leer. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. ¿Por qué necesitamos nosotros este equipo de protección poderoso? Bueno, el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora nosotros podemos ver que no solamente tenemos un problema en nuestro alrededor, sino en nuestro interior. Familia, necesitamos entender que nosotros tenemos que luchar cada día contra estas fuerzas. Por eso dice en el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos tenido un día malo? Todos hemos pasado por días malos, por días difíciles, pero necesitamos este equipo de protección poderoso. Yo quiero decirte en esta mañana, familia, de que no estamos solos, de que aunque miremos que el mundo, o mejor dicho, nuestra vida se está oscureciendo, Dios está presto para alumbrar nuestra vida. Pero hablando del apóstol Pablo con esto de que el equipo de protección poderoso es la armadura de Dios, ¿cómo podemos conseguirla? Bueno, número uno, familia, nosotros tenemos que ir a la palabra viva de nuestro Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios tiene un poder creativo, tiene un poder maravilloso. La inspirada palabra de Dios contiene principios que transforman la vida, porque la palabra de Dios crea, puede crear. Dios no creó este mundo haciéndolo con sus manos. Todo fue por su palabra. Él dijo: sea la luz, y la luz apareció. Por eso en esta mañana el Señor quiere decirte, querida familia, que si tú estás pasando por un momento difícil, oscuro, el Señor quiere decirte: sea la luz para ti, sea la bendición para tu vida. El Señor quiere enseñarnos que Él tiene todavía ese poder. El Señor no ha dejado de seguir creando. Muchos decimos: bueno, ya el Señor creó el mundo, ya nos creó a nosotros, ahora vivimos la vida hasta donde nos llegue. No, el Señor sigue creando. Y por eso es que nosotros necesitamos aprender ahora de la importancia que tiene la palabra de Dios y del impacto que puede causar en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene el poder de crear. Cuando Dios habla, familia, trae a la existencia lo que ha declarado, porque su palabra es poderosa. La palabra audible que viene de la boca de Dios crea materia tangible. Por eso el apóstol Pablo afirma en Romanos capítulo 4, versículo 17. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios visitó a Abraham y a Sara y le dijo que tendrían hijos? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre. Imagínate, Abraham con 100 años y Sara con 90 años, y peor aún, Sara estéril. Pero te pregunto, ¿pudo tener un hijo Sara? Claro que sí, nació Isaac, y fue por el poder creador de la palabra de Dios. Por eso no podemos nosotros dejar a un lado lo que el Señor nos ha dejado. ¿Sabes? Dice el Salmos capítulo 36,
El Salmos capítulo 36 dice, el salmista en esta mañana nos dice que por el poder de la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Y yo quiero decirte de manera animadora, no dejes de leer la palabra de nuestro Dios. Sabes, siempre que nosotros vayamos a la palabra de Dios, tenemos que entender que esta palabra es de un ser maravilloso. Dice el Salmos 33, versículos 6 al 9. Mira lo que dices. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Versículo 8, teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Te das cuenta? Todo lo que nosotros vemos en este mundo fue hecho por la palabra de nuestro Dios. Pero sabes, yo quiero decirte ahora que el Señor, lo único que creó Él con sus propias manos y en el cual dedicó tiempo fue al hacernos a nosotros. Dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27 que Él hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Por eso nosotros, familia, no somos cualquier cosa. Por eso nosotros no estamos al sol y al viento. Tenemos un Dios que nos ama, que ha dedicado tiempo y que Él desea que nosotros podamos venir a Él. Familia, el poder de la palabra de Dios trae luz a la mente oscura. El poder de la palabra apaga las alarmas sedientas y alimenta los corazones hambrientos. Sabes, nosotros tenemos que entender que sin la palabra de Dios no podemos comprender nada. Necesitamos ir a la palabra. En la palabra de Dios encontramos muchas cosas. Tú quieres hablar de finanzas, tú quieres hablar de salvación, tú quieres hablar de cualquier tema, la palabra de nuestro Dios nos da la respuesta. Y es que nosotros tenemos que entender, familia, que esta palabra, aunque la vemos así, ha venido de generación en generación. Durante milenios la palabra de Dios se ha transmitido con precisión de una generación a la siguiente. La Biblia, desde su primer libro, el Génesis, hasta el último, que es el Apocalipsis, responde a todas nuestras preguntas y aún a las preguntas más profundas, y habla de los anhelos más íntimos del corazón. Familia, la Biblia fue escrita tal vez alrededor o un lapso de 1500 años por más de 40 autores. Muchos de ellos no llegaron a conocerse, vivían en diferentes lugares, hablaban diferentes idiomas y eran producto de diferentes culturas. Sin embargo, cada uno de ellos se escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por esta razón, los autores bíblicos presentaron claramente el plan eterno de Dios para la raza humana. No hay contradicción temática en la Escritura. Hay una unidad extraordinaria de pensamientos y propósito entre todos los libros. El contenido de la Biblia, familia, refleja los pensamientos de la mente divina. Expresiones como, tú sabes esa expresión maravillosa en el capítulo 1 de Génesis, dijo Dios, habló Dios, así dice el Señor. Y similares aparecen en muchas partes del libro sagrado. La Biblia, familia, es hoy el equipo de protección poderoso que necesitamos para nuestra vida, para seguir adelante. Los escritores de la Biblia creían que estaban inspirados por Dios, y la evidencia interna en sus escritos revelan que los mensajeros o los mensajes son de origen divino. Nosotros no podemos dejar a un lado la palabra de Dios. ¿Sabe? Mucha gente ha querido reemplazar la palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede ser reemplazada jamás porque es eterna. Dice que nosotros tenemos que entender que la única manera para que nosotros podamos avanzar es estudiando la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios contiene muchas cosas. Por ejemplo, tiene profecías que son increíblemente precisas. Revelan nombres de naciones y gobernantes. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Daniel? Daniel en el capítulo 3, él le dijo al rey Nabucodonosor en Babilonia
que iban a haber 4 reinos, ¿te acuerdas? Y entonces yo te pregunto, ¿sucedió como Daniel lo había dicho? ¿Como Daniel lo había predicho? Claro que sí, porque Daniel fue inspirado por Dios. El profeta Daniel predijo el surgimiento de 4 grandes imperios que dominarían el Medio Oriente: Babilonia, Persia o Medo-Persia, Grecia y Roma, y también la división del Imperio Romano, que eso aparece en Daniel capítulo 2, en el versículo 7 al 8. Entendemos que la palabra de Dios, familia, no es de inspiración humana, es de inspiración divina. En Mateo 24, Jesús también hace predicciones impactantes sobre los últimos días de que hoy se están cumpliendo. Imagínate que en Mateo 24 Jesús hablaba de muchas cosas, de terremotos, de pestes, de dolores. Por ejemplo, dice Mateo 24, vamos a leerlo. En Mateo 24, capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: cuando Jesús dice estas cosas, familia, los discípulos están desconcertados. Ellos están pensando ¿qué puede pasar? Dice en el versículo 3 de Mateo 24: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el versículo 6, Jesús comienza a profetizar lo que va a pasar en el mundo. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Familia, nosotros hemos venido viendo y viviendo cómo este mundo está a punto de colapsar. Sabes, este mundo no va a aguantar la presión de estas predicciones, porque este mundo tiene que llegar a su fin. Dice el Señor en el versículo 6 al final: pero aún no es el fin. Quiere decir que va a haber un fin. Pero ¿cuál es el papel que nosotros tenemos en este conflicto entre el bien y el mal? ¿Cuál es el propósito principal de la Biblia en nuestras vidas? ¿De qué manera nosotros podemos decir: wow, la Biblia me habla, la Biblia me menciona, la Biblia quiere que yo sea el lector de ella? Pero ¿cuál es el propósito, familia? El propósito de leer y de estudiar la palabra de Dios es que Dios quiere revelarnos su plan de salvación. Dios no ha dejado la Biblia para que nosotros la tengamos guardada allí. Recuerdo una niña que le decía a su mamá, le dice, una niña como de 4 años: mamá, ¿de quién es la Biblia? Y entonces la mamá le dijo: es del Señor que está en los cielos. Entonces la niña le dijo: mamá, ¿y por qué no se la regresamos? Porque aquí no la leemos. Entonces vemos de que un niño de 4 años llegó a comprender de que la Biblia estaba solo de adorno. ¿Cuántas tenemos Biblia en nuestra casa? Me imagino que tú tienes 1, 2, 3, 4 Biblias. Pero la pregunta es: ¿la estás leyendo? ¿Te estás llenando del conocimiento de la palabra? ¿Estás acercándote a leer la palabra de Dios? Sabes, la única manera de que nosotros podamos conocer a Jesús es estudiando la palabra. Con razón Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 5 versículo 39, dice de la siguiente manera Jesús: escudriñad las escrituras, dice, escudriñad. La palabra escudriñad, familia, es la palabra cavar, o sea, que nos metamos en lo más profundo, no solamente superficialmente, sino que podamos excavar para ver qué más hay. Dice en el versículo 39 de San Juan 5: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Familia, Jesús anhela, Jesús desea que nosotros podamos abrir la palabra,
estudiar la palabra, llenarnos de la palabra y entonces poder hablar de la palabra. ¿Sabe? Nosotros no podemos hablar de algo que nosotros no conocemos. No podemos hablar de alguien y de alguien también que no conocemos. Dice el texto que la Biblia habla y da testimonio de Jesús. Imagínate que si del Apocalipsis, perdón, desde el Génesis hasta Malaquía, que es el Antiguo Testamento, viene hablando de Jesús, del nacimiento de Jesús y de todo lo que Jesús tiene que hacer en este mundo. Ahora imagínate el Nuevo Testamento, donde ya los que escribieron la Biblia en el Nuevo Testamento tuvieron una experiencia personal con Jesús. Imagínate cuánto no van a hablar de este ser maravilloso. Sabes, Jesús hoy quiere que nosotros nos podamos empapar de la palabra de Dios. Dice Jesús en el libro de San Juan capítulo 14 y el versículo 23, dice de la siguiente manera, mira qué palabra más maravillosa la que usa Jesús. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y ahora, escucha el resultado del que guarda o lo que pasa en la persona que guarda la palabra de Dios. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que Dios te va a amar? Cuando tú vienes a la Biblia, cuando tú vienes y te empapas de la Biblia. No estoy diciendo, y quiero decir esto, que es que Dios no te ama porque tú no estudias la palabra. No, sino que tú tienes que guardar la palabra. Y entonces Dios te va a amar más de lo que te ama. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú tengas una relación íntima con Él. No solamente por lo que te dice el pastor o por lo que te dice algún predicador. No, Dios quiere que tú mismo seas quien escudriñe la palabra, su palabra. Y dice la parte final del versículo, y vendremos a Él. ¿Quiénes vendrán a la persona? Jesús, el Padre y el Espíritu Santo vendrán a morar en la persona que guarde la palabra de Dios. ¿Sabes? Dice, y haremos morada con Él. Yo te quiero preguntar ahora, ¿tú quieres que Jesús, el Espíritu Santo y Jehová moren en tu vida? ¿Tú quieres que Dios sea el dueño y Señor absoluto de tu corazón? Esta es la manera. Tenemos que guardar su palabra. ¿Sabe? Nosotros podemos tener conocimiento de muchas cosas y es bueno que tú tengas conocimiento intelectual, pero el conocimiento que más ahora necesitamos es el estudio de la palabra. El conocimiento más grande que nosotros podemos tener es el de la palabra, empaparnos en la palabra. Nosotros ahora estamos viviendo en un mundo donde queremos todo, pero sin compromiso, donde queremos tener todo, pero sin esfuerzo, y las cosas no son así. Dios quiere darte todo, pero tú tienes que poner de tu parte. Dios quiere enseñarte de que Él está contigo. Él quiere mostrarte de que todo lo que estás pasando es por un propósito. A veces la situación difícil, familia, que estamos enfrentando es para moldear nuestro carácter. Qué fácil sería que Dios nos respondiera las cosas inmediatamente sin tener que pasar por un proceso de moldeación. O sea, imagínate que cuando Moisés salió de Egipto, Moisés era un hombre intelectualmente preparado, pero lo que él hacía en Egipto, escucha esto, lo que él hacía era dar órdenes. Él le decía a todas esas personas que le servían ahí, porque él era hijo de Faraón, entonces él podía hacer de todo, pero ahora Dios no quería que él diera órdenes, ahora quería que Moisés pudiera recibir órdenes. Y cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, tú lo puedes leer en Éxodo capítulo 3, dice que Dios le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Lo que te quiero decir con esto, familia, que Moisés escuchó la palabra de Dios y después la obedeció. Nosotros no podemos obedecer la palabra sin antes escucharla. Por eso el Señor quiere en esta mañana que nosotros podamos acercarnos y podamos tener un encuentro personal
con nuestro Dios. Familia, aunque la palabra de Dios se encuentra con diferentes disciplinas, ante todo la revelación de la voluntad de Dios, las Escrituras expresan verdades eternas para la humanidad. La Biblia responde preguntas importantes de nuestra vida. Por ejemplo, hay 3 preguntas que nosotros no podemos ignorar y que siempre nos hacemos. Número 1 es: ¿por qué estamos aquí? ¿Te has preguntado por qué estás en este mundo? Tú no pediste nacer, yo no pedí nacer, pero la pregunta es: ¿por qué estamos aquí? La segunda pregunta es: ¿de dónde vengo? ¿De dónde venimos? Esa es la segunda pregunta más importante y que nosotros tenemos que entender que la respuesta está en la Biblia. Y la última pregunta es: ¿hacia dónde vamos? ¿O qué nos depara el futuro? Es decir, ¿qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Familia, quiero decirte que Dios quiere mostrarnos que nosotros venimos de sus preciosas manos y que estamos aquí por un propósito especial, que es glorificar y honrar su nombre con nuestra manera de vivir de acuerdo con la palabra de nuestro Dios. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, la palabra nos muestra que el Señor quiere darnos vida eterna, quiere llevarnos con Él a su santo reino. Familia, Dios quiere darnos ahora la felicidad que necesitamos. Tú puedes leer cualquier libro, está bien, puedes leerlo, pero el único libro que se lee y que el autor está presente es la Biblia. Ese es el único libro. De ahí tú puedes leer cualquier otro libro y el autor ya no está o falleció, lo escribió el libro, pero la Biblia, siempre que la leemos, está el autor presente. ¿Sabes? Un tema central de la Biblia es Jesús. Ese es el tema central, Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús es el centro de la palabra de Dios. Y es que Jesús, familia, vino a este mundo para darse a conocer, para que nosotros podamos conocerle. ¿Te imaginas a Jesús desde el cielo diciéndonos: ten ánimo, no temas, sigue adelante, tú puedes? ¿Te imaginas a Jesús desde allá? ¿Y qué le diríamos nosotros? Ah, sí, qué lindo, como Él está allá tranquilo en su reino, allá no tiene nada, no pasa hambre, no pasa frío, estuviéramos nosotros como. Pero Jesús vino a la tierra a vivir con nosotros, a vivir como nosotros, para sentir lo que nosotros sentimos. Ahora Jesús nos comprende mucho mejor. No hay nadie que te comprenda mejor que Jesús. Sabes, nosotros no podemos ir a buscar ayuda en otras personas cuando necesitamos ayuda espiritual. La única ayuda espiritual la encontramos en la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tomamos el equipo de protección más poderoso. ¿Sabes? El Espíritu Santo toma los principios de la palabra de Dios e impresiona con ellos nuestras mentes receptivas, convirtiéndonos en nuevas criaturas. Cristo está en el centro de todas las enseñanzas bíblicas. Por eso el apóstol Pablo declara tan enfáticamente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Familia, Dios ya no quiere que tú sigas siendo el mismo. Dios no quiere que tú sigas siendo aquella persona sin esperanza, aquella persona desilusionada, aquella persona que siempre está con lo negativo. Dios quiere en esta mañana, familia, que tú puedas encontrarte con Él. Sabes, no hay un pasaje en la Biblia, escucha esto, donde Jesús se haya encontrado con alguien y esta persona siga siendo la misma. No hay un pasaje. Todos los que se encontraron con Jesús fueron transformados por su palabra, fueron reavivados por su palabra. Por eso nosotros tenemos que entender que la palabra también tiene símbolos. Por ejemplo, el salmista declara: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz en mi camino. Esto lo encontramos en Salmo 119, 105. ¿Para qué sirve una luz? ¿Para qué sirve una linterna? ¿Para qué nos sirve a nosotros la luz ahora? Bueno, nos sirve para alumbrar, porque aún en nuestra propia casa, aún en nuestro propio cuarto, necesitamos luz porque las cosas no las manejamos en sí. ¿Dónde están? Podemos tropezar, podemos caer, y la luz es para que podamos afirmar
nuestros pies en nuestro caminar. La palabra es la luz que necesitamos en estos días de oscuridad. La palabra es la que nos va a alumbrar hacia dónde vamos, para que nosotros podamos entender, familia, que estas tinieblas, yo quiero decirte ahora de una manera especial, dice en el relato de la creación que cuando Dios vio la tierra estaba desordenada y vacía. Y yo te pregunto, ¿cómo está la tierra ahora actualmente? La tierra está desordenada y vacía. Pero sabes, dice el texto bíblico en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice de la siguiente manera: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo te pregunto, ¿acaso las tinieblas no están ahora sobre la faz de esta tierra? Claro que sí, esta tierra está contaminada, esta tierra está a punto de ser destruida, porque la presión que está ahora, imagínate cuántas enfermedades hay ahora, a cuántas situaciones difíciles nos enfrentamos cada día. Pero yo quiero decirte algo, dice el versículo 2, la parte de final: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Familia, yo quiero agradecer a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía se mueve sobre este mundo que está a punto de ser destrozado. Si el Espíritu Santo, familia, se retirara, estaríamos perdidos. Aprovechemos la presencia del Espíritu Santo, que nosotros podamos ahora, familia, aceptar las bendiciones de nuestro Dios. En esta mañana, familia, quiero decirte que la Biblia tiene un poder transformador. El mayor testimonio que tú puedes ver de la Biblia es de una persona transformada. Y yo sé que tú conoces personas que antes fueron una cosa y ahora, gracias a la palabra, son personas diferentes. La pregunta es, ¿quieres ser tú transformado en esta mañana por la palabra? ¿Quieres acercarte a la Biblia y abrirla y decir: Señor, que tu palabra sea esa espada de doble filo que penetre mi corazón y arranque toda esa grasa de pecado que tengo adentro y pueda ser nuevo en Cristo Jesús? Familia, en esta mañana quiero que podamos orar por las personas que están pasando momentos difíciles, tanto en la economía, tanto en la enfermedad, como también en los problemas matrimoniales. Hoy muchas personas, muchos matrimonios están colapsando, están tomando decisiones equivocadas o erróneas. ¿Y sabes por qué? Por falta de la presencia de Dios en sus corazones. Vamos a orar en esta mañana. Quiero invitarte a que oremos. Querido Padre, gracias te damos, porque tu palabra es esa espada de doble filo, Señor, que necesitamos. Esa palabra que sea la que nos abra el entendimiento y que podamos reconocer que sin ella no podemos avanzar en este mundo. Señor, estamos ahora decididos a comenzar una relación íntima, sincera contigo. Nos comprometemos, Señor. Queremos decirte que ya no queremos seguir viviendo la misma vida que vivíamos antes. Queremos ser transformados y vivificados por ella. Señor, muchas personas están pasando por momentos difíciles en situaciones diferentes. Unos con enfermedades, otros con problemas económicos, otros con problemas matrimoniales, otros con problemas en sus hijos. Y nosotros, Padre, no podemos hacer nada ante tales situaciones. El único que tiene el poder eres tú. Y por eso venimos, Señor, ante ti, para que seas tú obrando por tu presencia en nuestras vidas. Señor, bendícenos. Permite que cada hogar, Señor, cada persona que está escuchando esta transmisión pueda sentir el deseo de estudiar, de meditar, de escudriñar, de poder abrir tu palabra y encontrarse con Jesucristo. Gracias porque la palabra de Dios nos da vida y vida en abundancia. Señor, pedimos que seas tú, Señor, dándonos la sanidad que necesitamos.
Así como dice Mateo 9:35, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas de ellos, enseñándoles y trayendo sanidad y calmando todo dolor. Así queremos que hoy seas tú, Señor, dándonos la sanidad que necesitamos. Padre, bendícenos en este día, que esta semana de oración sea un éxito para cada uno de nosotros, que podamos tener una relación íntima contigo. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. En la oración encuentro calma. En la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma. Hablar con Dios me da soledad. Hermanos, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Quiero decirles que nos han llegado un pedido de oración. Hilder Modesto, Brenda Delgado pide por salud, Rodolfo Sosa, Elba González, Don Juan, también tenemos María Núñez, Fabio Vega, Sergio Vaca, Carmen, Angélica María, Juan Álvaro, y también tenemos petición de oración, hermanos, por la hermana María Esperanza Malta de la iglesia Lluvia de Gracia. Vamos a orar de manera para concluir con esta sección en esta mañana, familia. Quiero decirte que la oración tiene poder. La oración es el medio que nos ha dado Dios para comunicarnos con Él. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque tú estás con nosotros. En esta hora, Señor, nos han llegado peticiones porque estas personas, Señor, necesitan de ti todo, Señor. Salud. Necesitan, Señor, que tú les sanes la salud física, emocional y la salud espiritual, Señor. Tenemos muchos por quienes orar, pero Padre, tú conoces a cada uno de ellos y por eso, Señor, quiero pedirte que seas tú, dándole, Señor, a cada uno tu presencia, dándole, Señor, la sanidad y el auxilio, Señor, que necesitan. En esta hora, Padre, quiero pedirte por Modesto, tú lo conoces, y te pido que seas tú dándole bendición. También por Brenda Delgado, Señor, está pidiendo salud, seas tú, Señor, dándole la salud que necesita. También te pedimos por Rodolfo Sosa, Elba González, Señor, te pedimos por Juan, tú sabes por lo que él está pasando. Necesitamos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas. Te pedimos también por María Núñez, que ella pide por su esposo. No sabemos qué es lo que tiene su esposo, pero tú sí, Señor. Así que, Padre, te lo depositamos en tus manos. También te pedimos por Fabio Vega. Fabio, Señor, hoy se ha rendido ante ti para decirte que te necesita y que está dispuesto, quizás, Señor, a obedecer y a escuchar tu palabra. Señor, también te pedimos por Sergio Vaca. Bendícelo, dale fuerzas, ábrele, Señor, el entendimiento y que él pueda, Señor,
alumbrarse por la palabra poderosa tuya, Señor. También por Angélica María, Señor, y Juan Álvarez. También te pedimos, Señor, por cada miembro de nuestras iglesias adventistas del séptimo día, por cada líder, por cada anciano, por cada pastor, Señor, que seas tú, Señor, dándonos sabiduría, que seas tú, Señor, dándonos esa dedicación para que podamos juntos crecer y avanzar en este ministerio tan maravilloso que nos has dado. Señor, bendice esta radio, bendice este ministerio, que esta radio sea de bendición para cada hogar donde sea abierta, Señor, donde sean abiertas las puertas para que esta radio pueda entrar y ser de bendición, Señor. Bendice a cada miembro de este ministerio radial, Señor, que seas tú guiándolos, que seas tú, Señor, dándole la sabiduría. Padre, gracias te damos. Y sí, gracias porque la esperanza para vivir en un mundo destrozado es Jesús. Gracias por Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es, familia, Dios les bendiga. Vamos a despedirnos con esta hermosa alabanza titulada "Oh, cantádmelas otra vez".